Hola, muy buenas. En este vídeo vamos a relacionar las razones trigonométricas de los diferentes cuadrantes, primero, segundo, tercero y cuarto. Las razones trigonométricas de las que nos vamos a ocupar son el seno, el coseno y la tangente. En concreto nos vamos a ayudar de este dibujo en el que he dibujado un ángulo cualquiera, ángulo alfa, y diferentes ángulos que están relacionados con él. Son el ángulo 90 menos alfa, 90 más alfa, 180 menos alfa, 180 más alfa, 270 menos alfa, 270 más alfa y 360 menos alfa o menos alfa, que son el mismo. Todo esto en grados, por supuesto. Me voy a ayudar también de este triangulito que se puede mover, en el que he dibujado un triángulo rectángulo que tiene como catetos la coordenada y, que sabemos que corresponde al seno de alfa, y la coordenada x, que se correspondería con el coseno de este ángulo inicial alfa. Bien, este triangulito me va a ayudar mucho porque lo voy a ir moviendo y de esa manera voy a ver en qué se convierte la x, que sería el coseno de alfa, y en qué se convierte la y, que sería el seno de alfa. Vale, pues lo que se trata es de decir qué relación hay entre estos diferentes ángulos y el ángulo, entre estos diferentes ángulos y sus razones trigonométricas y el ángulo inicial alfa. Veis que hay cierta simetría, ¿verdad? Es evidente que hay simetría que vamos a utilizar para nuestro objetivo de hallar las relaciones entre las razones trigonométricas. Entonces, en primer lugar, cogemos 90 menos alfa, es decir, el ángulo que sumado a alfa da justamente 90 grados. ¿Por qué? Pues porque 90 menos alfa sumado a alfa se cancelarían y nos daría justo 90 grados. Esos son ángulos complementarios. Bien, ese angulito dibujado sería este, ¿de acuerdo? Es decir, si este ángulo es alfa, el ángulo que llega hasta aquí, desde aquí hasta aquí, es 90 menos alfa. ¿Por qué? Porque es 90 menos justamente el trecho que correspondería a alfa, ¿vale? Entonces este ángulo es 90, 90 menos alfa. Bien, pues si yo cojo el triangulito, lo desplazo hasta aquí, le tengo que dar la vuelta porque si no, no funciona, ¿vale? Y lo sitúo en su correspondiente lugar. Bien, ahora tengo este ángulo 90 menos alfa. ¿En qué se ha convertido lo que antes era el coseno? Pues lo que antes era el coseno ahora resulta ser el seno, ¿verdad? Luego, el seno de 90 menos alfa es igual a el coseno de alfa. El coseno de 90 menos alfa, fijaos, ¿cuál es el coseno de 90 menos alfa? Es este, ¿verdad? Este valor es lo que antes era el seno de alfa. Por lo tanto, tenemos seno de 90 menos alfa es igual a coseno de alfa y coseno de 90 menos alfa igual a seno de alfa. Por otro lado, la tangente de alfa, la tangente de 90 menos alfa sería simplemente la división entre el coseno y el seno de alfa, ¿verdad? Porque si yo divido, ¿cómo calcularías la tangente de 90 menos alfa? Como la división entre el seno de 90 menos alfa y el coseno de 90 menos alfa. Pero eso es lo mismo que dividir coseno de alfa entre seno de alfa. Y coseno de alfa entre seno de alfa es igual a la cotangente de alfa. Bien, pues ya igual que he sacado estos valores, puedo sacar el resto. Por ejemplo, si le vuelvo a dar la vuelta al triangulito, ahora se me ha quedado aquí lo que antes era el seno de alfa y aquí se me ha quedado lo que antes era el coseno de alfa. Bien, pues entonces voy a sacar, este es el ángulo 90 más alfa, es decir, el ángulo de 90 más el trozo de alfa. Este ángulo 90 más alfa, vamos a ver entonces cuál es su seno. Lo que debería ser ahora el seno de alfa es este valor grande. Ese valor grande es el coseno de alfa. ¿Vale? Luego seno de 90 más alfa es igual al coseno de alfa. Y lo que ahora es el coseno de 90 más alfa, resulta que es el menos, es el seno de alfa, pero ahora es negativo. Si os fijáis, está hacia la izquierda del eje X. Por lo tanto, ese valor es el seno de alfa, pero negativo. Fijaos, coseno de 90 más alfa es el seno, pero negativo. Y para sacar la tangente de 90 más alfa, pues divido el coseno de alfa entre el menos seno de alfa. Y eso me da coseno entre seno cotangente y valor negativo. ¿Veis? Es muy fácil. Voy a darle la vuelta otra vez y ahora voy a sacar los ángulos suplementarios. Los suplementarios suman 180. Fijaos que este ángulo completo hasta aquí, que es 180 menos alfa, sumado a alfa, es decir, sumado a lo que le queda, sumaría justamente 180, ¿verdad? 180 es la suma de alfa
más 180 menos alfa. ¿Se entiende, no? Luego este ángulo vamos a ver cuáles son su seno y su coseno. En primer lugar, el seno, que sería este, pues mira, justo coincide con el seno de alfa. ¿Veis? En el triángulo también se ve, seno de alfa. Luego el seno de 180 menos alfa es igual al seno de alfa. Y vamos a ver qué pasa con el coseno. El coseno de 180 menos alfa, fijaos, el coseno es lo que antes era el coseno también, pero hacia la izquierda, es negativo. Además, todos los cosenos en este cuadrante son negativos, lo cual es lógico. Por lo tanto, el coseno de 180 menos alfa es igual al menos coseno de alfa. Y seguimos, vale. Ahora, la tangente de 180 menos alfa será el cociente entre los dos, seno y coseno. Pero eso quiere decir el cociente también entre seno y menos coseno de alfa, ¿vale? Y el cociente entre el seno de alfa y el coseno de alfa es la tangente, pero negativa, porque este signo menos hace que esa tangente seno partido por menos coseno sea negativa, menos tangente. Por lo tanto, la tangente de 180 menos alfa es igual a menos tangente de alfa. Y seguimos. Ahora vamos a ver los ángulos que difieren 180 grados. Si difieren 180 grados, quiere decir que uno menos el otro es igual a 180. Efectivamente, 180 más alfa menos alfa es igual a 180. ¿Verdad? Difieren, es decir, que su diferencia es 180. 180 más alfa menos alfa es 180. Por eso, los ángulos que difieren 180 son alfa y 180 más alfa. Bien, pues vamos a ver cómo son sus razones trigonométricas. Le damos la vuelta al triangulito y ahora lo colocamos en su sitio. Bien, pues ahora tenemos, a ver, el seno de 180 más alfa. El seno está aquí y coincide con el seno de alfa, ¿verdad? Pero ahora es negativo. Coincide con el seno de alfa. El seno de 180 más alfa coincide con el seno de alfa, pero ahora es negativo. Luego, seno de 180 más alfa es igual al menos seno de alfa. Vamos a ver qué pasa con el coseno. El coseno de 180 más alfa es este punto. Pues eso coincide con este punto, pero en negativo. El coseno de 180 más alfa es igual al menos coseno de alfa. Y por último, la tangente, hacemos como siempre. Para sacar la tangente, dividimos. Dividimos seno entre coseno, pero ambos negativos, y me sale una tangente positiva. Lo cual es lógico porque en este cuadrante, el tercero, todas las tangentes son positivas. ¿Vale? Tangente de alfa positiva. Correcto, pues vamos a continuar entonces. La tangente de 180 más alfa sería la tangente de alfa. Vamos ahora con los ángulos opuestos. Los ángulos opuestos nos llevaríamos el triangulito aquí. Los ángulos opuestos son aquellos que suman 0, ¿de acuerdo? El ángulo alfa y el ángulo menos alfa. Recordad que si recorro en sentido inverso, el ángulo es negativo. Con lo cual, hacia aquí es alfa positivo, hacia aquí es alfa negativo. Este es el ángulo alfa, este es el ángulo menos alfa. O también lo podéis ver yendo en positivo como el ángulo 360 menos el trozo de alfa. 360 menos el ángulo alfa me da el ángulo que estoy buscando, que es esta rayita. ¿De acuerdo? Esta rayita. 360 menos alfa. Esos son los ángulos opuestos. Alfa y menos alfa o alfa y 360 menos alfa. Pues bien, ¿qué relación hay entre los ángulos? Pues vemos, lo primero, el seno de menos alfa es este punto. Y vemos que coincide justo con el seno de alfa, pero en negativo. Luego el seno de menos alfa es igual al menos seno de alfa. ¿Verdad? Seno de menos alfa igual a menos seno de alfa. Vale, entonces, vamos con el coseno. El coseno de menos alfa sería este puntito. Pues este coseno de menos alfa coincide con el coseno de alfa. ¿Veis? Es este punto. Aquí está alfa y este es su coseno. Aquí está menos alfa y este es su coseno. Coinciden, son el mismo. Luego el coseno de menos alfa es igual al coseno de alfa. Y dividiendo ambos me sale que la tangente de menos alfa es igual a menos tangente de alfa. Justamente lo que debería salirme porque en este cuadrante las tangentes son negativas. Y por último, bueno, estos 5 que acabamos de ver serían las relaciones principales, pero podemos sacar también con el eje de 270 grados, que sería este eje de aquí. Vale, con este eje aquí os he puesto como ejemplo los ángulos que suman 270 grados. ¿Vale? Ángulos que suman 270 grados son alfa y 270 menos alfa. Si los sumas te dan justamente 270.